Muchachos, ya no aguanto. Yo muchachos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy nos vinimos al Museo de las Ilusiones. Y la razón por la que venimos a este museo es porque la verdad me parece muy curioso, lo vi en internet y hay unas ilusiones muy locas. Entonces vamos a ver qué nos encontramos. Vamos, miren este de acá. Miren primero esto. Está duro, esto es metal, miren. Duro. Aquí hay una curva pronunciada. Y miren lo más loco de todo. O sea, uno a simple vista no diría que no entra, ¿cierto? Pero miren, que... Oigan, miren, esta está súper loca. Aquí, ¿qué se ve? Se ve un cubo, ¿cierto? Y aquí estoy yo, ¿cierto? Bueno, pues si cambiamos, ahora es un triángulo. Y ahí sigo yo. O sea, yo estoy aquí, pero el triángulo es diferente, ¿sí ven? Y aquí es un cubo, pero sigo estando yo. ¿Qué? Ya descubrí cuál es el truco. Miren que aquí hay como un espejo en la mitad, ¿sí ven? Entonces aquí a mitad del espejo hay un triángulo, en la otra mitad hay un cuadrado y esto se sigue viendo igual con un espejo. Los expuse, muchachos. Nos está viendo, ¿cierto? Y si nos movemos, nos sigue viendo. Y acá, también. Pero si nos movemos rápido acá, también. Hey, miren, esto está bien simple, pero está curiosa. Si ustedes pudieran decir cuál de estas líneas es más grande, ¿cuál dirían? Yo personalmente dije que era esta en vez de esta, porque realmente se ve mucho más grande. Pero vamos a comparar. Aquí, mismo tamaño, ¿cierto? Y aquí, mismo tamaño. ¿Sí ven? Son totalmente iguales. Muchachos, ya no aguanto, me va a caer. Mentira. Y es que lo que pasa es que es una ilusión óptica, ¿sí ven? Ahí va a haber un espejo, aquí hay como una rampa y aquí estamos sanos y salvos. Loco, ¿no? Hey, miren, esta está bien curiosa. ¿Cuál de estas dos líneas es más grande? A ver, a simple ojo uno dice esta, obviamente. Porque realmente, o sea, es que miren, mismo comienzo, diferente final, o sea, esta es más grande, no hay de dónde. Bueno, miren, vamos a medirlas. La grande, casa, muy bien, pero esta también. O sea, ¿qué? O sea, ¿me estás diciendo que el tamaño es relativo? Entonces ya saben, muchachos, el tamaño es relativo, no se preocupen. Y aunque actualmente estamos en un museo de ilusiones ópticas, realmente hay ilusiones ópticas en nuestra vida relativamente cotidiana. Por ejemplo, cuando usted está en el desierto y ve un espejismo de un oasis, eso es una ilusión óptica. O por ejemplo, cuando usted ve un tornado súper mega grande muy lejos, significa que está más cerca. Esas son ilusiones ópticas. Y ejemplos de ilusiones ópticas hay bastantes. ¿Recuerdan hace muchísimo tiempo que había un vestido, un famoso vestido, que alguna gente lo veía es que dorado con negro y otra gente lo veía azul con negro? Se los voy a dar por acá y usted qué color lo ve. Hey, miren este cuarto de acá. O sea, en teoría iría así. O sea, así ven, como que la silla, el piso, todo esto sería así. Pero no es así, o sea, realmente este sitio así es normal y la silla está pegada. Entonces, en la ilusión se ve como si estuviera así, pero no. Vengan, les explico mejor conmigo. ¡Ayuda! Mentiras, porque la silla está ahí. Está loca, ¿no? Miren, aquí uno entra y cuando uno entra, o sea, como que todo está ladeado. Todo está ladeado. Como ayuda. Me siento mareado de solo estar acá. Está loca, ¿no? Y ustedes se deben estar preguntando, Marco, ¿y por qué está ladeado? Bueno, mire, porque si yo me paro así, yo estoy derecho. O sea, yo actualmente estoy derecho. Pero miren cómo me veo en el espejo. ¿Sí ven? ¿Qué tal eso? Hey, muchachos, miren esta de acá, qué locura. Somos millones de Marcos. Miren, uy. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? ¡Parce, qué loco! ¡Somos muchos! Me siento como en el meme de Spider-Man. Eso está muy loco.
Epa. Uy. Se van a suscribir a Marco Rey, ya saben muchachos, activen la campanita, notificaciones, por favor. Este parece un cuarto normal con espejos, ¿cierto? Pero si yo me paro por acá, subo las escaleras y hago así, cambia, ¿cierto? Ey, si me vieron hablando un poquito cansado, es porque miren, o sea, para sacarse la foto, uno tiene que agarrarse de esto y escalar, o sea, literalmente escalar así, para poner la cara así en el espejo, o sea, toca escalar, por eso que estaba cansado. Miren, esto está súper curioso porque son los colores con otros colores, entonces, por ejemplo, miren, aquí está el yellow, pero pues yellow está en verde, entonces uno tiene que decir los colores, entonces esto sería verde, amarillo, rojo y así sucesivamente. Y aunque yo sé que parece fácil, te invito a que lo intentes hacer lo más rápido que puedas. A continuación te voy a dejar esta imagen para que tú también lo hagas en casa. ¿Listos? Recuerda que tienes que hacer lo más rápido posible. 3, 2, 1, ¡ya! Bueno, ¿y cómo te pareció? ¿Difícil o no difícil? Déjamelo saber en los comentarios. 1. Okay, red, black. No. Okay, again, one more time. 3, 2, 1. Purple, red, purple, red, green, orange. What the heck? Okay, go ahead. Okay. Ah, damn, it's hard. Es muy difícil. 3, 2, 1. Amarillo, red, green. Está difícil. Ey, no, esta está muy rara, esta está muy increíble, miren. O sea, es que parece normal, o sea, yo entiendo que parece normal, pero se lo juro que me está moviendo, o sea, según yo esto se mueve y yo me muevo. Está muy roto. Ey, no les... Ey, ¿qué? Ey, no les estoy exagerando, o sea, me siento re mareado. Parce, me siento muy mareado. O sea, yo no sé ustedes cómo me estén viendo, pero para mí esto está muy... ¡Qué mierda! ¡Ey, eso está muy feo! ¿Se imaginan por estar borracho y ver así? Re loco, la ayahuasca. ¡Ah! Hay diferentes tipos de ilusiones. Están las ilusiones ópticas como estas, con medio de espejos, luces y toda esta cuestión. Y están las ilusiones cognitivas, que son como las de la flecha, como las que vimos al comienzo, de cuál línea es más grande, cuántas líneas ves. Esas son ilusiones cognitivas, estas con espejos, con luces y con diferentes cosas, incluso moviendo hasta el piso, alterando el entorno. Son ilusiones ópticas. Esta es como una atracción normal, ¿cierto? Un hueco en la tierra. Y hasta ahí todo bien. Pero si nos paramos acá, eso se ve muy profundo, ¿cierto? Eso se ve como si fuera hasta el centro de la tierra. Está súper loco. Y la razón es porque aquí hay otro. Si ven, o sea, está este, pero también está este. Y por esto es que este se ve tan profundo. ¿No les parece muy curioso la manera en la que la mente puede llegar a modificar los sentidos, por decirlo de una manera? O sea, literalmente estamos viendo una cosa, no nos estamos moviendo, pero si la mente está confundida, nuestro cuerpo no funciona. Eso está muy loco. Hey muchachos, ya casi ganamos. Me quedan estas dos cartas. ¿Quién sabe qué cartas tendrán ellos? Voy a intentar con mi novia, pero pónganle cuidado. En teoría yo voy a ser súper mega gigante y ella va a ser más chiquita, ¿sí ven? Aquí yo sería grande y ella sería chiquita. Y si cambiamos, ella va a ser grande y yo voy a ser un enano, ¿sí ven?
Para que ustedes también jueguen, les voy a dar aquí una ilusión óptica un ratico para que miren. Desde ahora vas a seguir mis instrucciones al pie de la letra. Vas a dirigir tu mirada a la nariz con el punto rojo de la mujer. Yo sé que es un poco difícil guiar tu atención de otra cosa, pero si lo haces vas a ver la ilusión óptica. 3, 2, 1, ahora. Recuerda, no desvíes la atención, siempre mirando ese punto rojo. ¿Lo viste? Muy probablemente viste la silueta de esta mujer con colores normales por unos pequeños segundos. Pero ¿qué tal si yo te dijera que donde tú la viste estaba totalmente en blanco? Y si no me crees, devuélvete en el video y vas a ver que es totalmente blanco. Pero Marco, ¿por qué pasa esto? Es provocado por la fatiga de la retina. Cuando nos exponemos a una gran cantidad de luz de un color en específico, los conos encargados de percibir esa luz se llegan a cansar y debido a esto dejan de responder por unos pequeños segundos. Pero tú, ¿la lograste ver? Bueno, y con esto vamos a llegar a la conclusión de este video. Quiero que me diga aquí en los comentarios qué le pareció. ¿Vendría a este sitio? ¿Vendría al Museo de la Ilusión? A mi opinión personal es un sitio que vale mucho la pena porque es sorprendente cómo nuestros ojos nos llegan a engañar. Nuestros ojos nos llegan a cambiar la perspectiva totalmente. Lo que es arriba es abajo, lo que es a un lado es al otro y nosotros ni siquiera lo pensamos. Es más común de lo que usted se imagina. Entonces, si usted tiene la oportunidad de venir a un sitio de estos, venga porque no le va a costar nada. Con esto llegamos a la conclusión. Nos vemos la otra semana y chao, chao.